Buenas noches a todas y todos. Vamos a empezar con el primer FIP abierto del año, y esta vez, bueno, con María Esther Cabañas, que es la directora de docencia de la Fundación. Bueno, este año tenemos pensado seguir con los FIP abiertos durante todo el año, como hicimos el año pasado, más o menos una vez por mes. Después les vamos a pasar a los que estén interesados, escriban a la Fundación, que les vamos a pasar las fechas y los invitados, que ya tenemos algunos. Lo presenté, entre otras instancias, en el último congreso que organizó el Centro Milanés de Terapia Familiar, como homenaje a Moniel Caim, que falleció recientemente. En ese homenaje estuvimos invitados, bueno, tuve yo como el honor de estar ahí, junto con Humberta Telfener del Centro Milanés. Los que organizaron fueron Pietro Barbetta como director del centro. También estuvo invitada Britt Krause de Londres, de la Tavistock, quien dirige un seminario, el doctorado de la Tavistock en terapia sistémica, y que va a estar con nosotros en julio en un FIP abierto también como invitada. Y estuvo Edith Golbeter, una integrante de la institución de Moniel Caim en Bélgica. Bueno, en esta ocasión yo conté un poco esto mismo que les voy a contar ahora, que es la perspectiva etnoecosistémica. Pongamos, Ceci, si te parece, la primera diapositiva. Esta perspectiva de la que les voy a hablar es una perspectiva teórico-clínica que estamos desarrollando, como les decía, en la institución hace bastante tiempo, y que sigue en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces lo que les cuento es un poco el estado actual. Primero, para quienes, yo supongo que todos nos conocen, pero para quienes no nos conocen, les cuento un poquito de nuestra institución. Pongamos la segunda diapositiva. Nuestra institución es una institución, como sabemos, pionera en formación de terapeutas familiares sistémicos. Nace en el año 79, fundada por Adolfo Loquetec y María Rosa Glasserman, nuestra actual directora honoraria. Y nace en el 79 después de que la dictadura militar en Argentina expulsara a los psicólogos de los hospitales. En estos tiempos en que había un gran auge del psicodrama, de los trabajos grupales, había habido hasta ahí, a partir de la dictadura militar todo lo grupal es prohibido. Por lo tanto, estos grupos que se reunían casi clandestinamente, de alguna manera, como una forma, creo, de resistencia y de seguir pensando. Desde ahí es que creo que resistencia y creación son dos conceptos fuertemente ligados a nuestra institución desde sus orígenes. Este trabajo de grupo y el trabajo colectivo fue una característica desde el 79 hasta ahora. En los primeros años la institución fue CEFIP, después en el 2003 se
transforma su constitución y su nombre a FIP, que es como se llama hoy, Fundación Familias y Parejas. Bueno, creo que hay otro dato importante acá, y es que sin renegar del origen psicoanalítico, ¿hay alguien que habla o dice algo? Sin renegar de los orígenes de la formación psicoanalítica, que es la formación hegemónica como nosotros sabemos en este país, la institución hasta la actualidad recibió una impronta del pensamiento sistémico, especialmente del pensamiento batesoniano y del centro milanés, y fue creando su propio modo de hacer clínica, a la que le llamamos nuestra modelización. Esta clínica, cuando digo sin renegar del origen psicoanalítico, quiero remarcar que tal vez es una clínica mestiza, impura, heterogénea, múltiple. No es una clínica puramente sistémica, en el sentido más tradicional del pensamiento sistémico. Siempre estuvo atravesado por pensamientos de filósofos, artistas y muchas otras líneas teóricas que también estaban armando esta conceptualización básica, ¿no?, de la fundación y sobre la que seguimos trabajando. Bueno, yo fui alumna, luego docente, hoy hace más de 10 años soy directora docente en la institución, y sigo resaltando esta singularidad en la producción colectiva y en constante movimiento. Durante estos 40 años se han ido trazando caminos singulares. ¿Podemos silenciarlo, Ceci? Nos dio la llave del galpón de Esteban. Cecilia. Eso. Durante estos 40 años de existencia hemos ido trazando nuestros propios caminos singulares, epistemológicos, teóricos, clínicos. Bueno, de este último es del que voy a hablar. Pasemos a la tercera diapositiva, por favor. Estoy esperando a Cecilia que ponga la tercera diapositiva. Cecilia, ¿estás? Sí, perdón. Esperen que no se trabó, por eso vuelvo. ¿Ahí? Ahí, esa. Bueno. Esta. Durante este tiempo nosotros hemos hecho trayectos caracterizados por distintos momentos de organización y nueva organización, a los que podríamos llamar giros. El primer giro, conocido por todos creo, el pasaje de la cibernética de primero a segundo orden. El segundo giro es el que se produce con el impacto de la teoría de la complejidad. Y el tercer giro fue el influido por y a partir del construccionismo social, vigente hasta entrada la década del 2000, la primera década del 2000. Pasemos a la otra. Nosotros en esta evolución o en este trabajo que fuimos haciendo, con los giros que fuimos dando, empezamos a sentir algunas incomodidades. Algunas incomodidades devenidas de distintos lugares en nuestro trabajo clínico y en nuestro trabajo teórico. Más o menos a comienzos del 2000 observábamos que la mayor parte de las instituciones de formación en perspectivas sistémicas en Argentina y en el mundo tenían derivas hacia lo técnico estratégico o hacia lo narrativo, conversacional, dialógico, respetando las diferencias, pongo todo esto
en un mismo grupo para decir lo que quiero decir. En las primeras, o sea, en las técnicas estratégicas, o las derivas técnico-estratégicas, el pensamiento de los terapeutas sistémicos, alentados por la efectividad de las intervenciones, enfatizaban lo técnico, llevando adelante acciones más cercanas al control y al dominio que a la ética y a la estética ecosistémica bergsoniana. Esto era lo que nos incomodaba. Casi que la clínica empezaba a convertirse a nuestra mirada en una cartera de trucos clínicos destinados a lograr determinado propósito, determinado objetivo. Y sentíamos que se alejaba de este pensamiento bergsoniano, que había tenido una fuerte implicación en su intención de dejar de lado las acciones de poder y de control consciente en las distintas acciones terapéuticas o de la vida. En el caso de las intervenciones narrativas, conversacionales, dialógicas y demás, que habían sido socializadas en esa tradición hermenéutica, privilegiaban la atención al lenguaje, y dentro de la atención al significado, considerando el lenguaje como ese lugar donde acontece la vida. Y nuestra incomodidad venía a partir de que nos preguntábamos dónde quedaba entonces la inscripción en el cuerpo, dónde quedaba la afectación, la experiencia sensible, la materialidad de la experiencia. ¿Qué hacíamos con esto? Era un poco nuestra incomodidad o nuestro planteo de aquel momento, ¿no? Y otro tema que tenía que ver ya más conceptualmente con nuestra formación sistémica era la idea de totalidad. La idea de totalidad nos incomodaba porque ante tantas posibilidades de expresión de lo viviente, la totalidad de algún modo atasca. Y sentíamos que esta conceptualización de sistema, que pensaba el sistema como un todo, estaba todavía ligada a la idea de estructura. En la estructura las partes están coimplicadas, remiten a ese todo, ¿no? No hay autonomía posible, ya que cada elemento contiene la estructura del todo. Y de esta manera, entonces, el único devenir posible es la evolución, ¿no? No hay otros devenires. Nosotros decíamos que el sistema evolucionaba y lo más que podía pasar es que si había una crisis muy fuerte, el sistema se bifurcaba y podía destruirse hasta generar otro, y tal vez generar otro sistema. Pero no había demasiadas otras posibilidades de evolución. Decíamos que todo estaba conectado con todo, ¿se acuerdan? Hoy preferimos afirmar que todo existe en una relación, pero no todo está conectado con todo. Hay relaciones parciales y múltiples. Cualquier parte de una cosa puede estar conectada con otra sin que eso implique una totalidad. Y esto es una idea fuerte, creo que es una de las más fuertes cuestionamientos o incomodidades con la conceptualización sistémica. El otro punto que nos incomodaba era el olvido de la cultura y la familiarización de la clínica. A partir de que se tomara la familia como objeto de estudio exclusivo casi de las teorías sistémicas en el campo social, la familia empieza a ser una abstracción que dejaba fuera la cultura. Era la familia, un universal, ¿no? Sin singularidad, olvidando la multiplicidad,
un universal abstracto que podía ser definido en función de sus invariantes, también lo deben recordar, ¿no? Estructura, función u organización, de acuerdo al consenso de la época, eso fue variando. En un momento fue estructura, en otro momento la función de la familia, y en otro momento la organización, ¿no? Y estas familias eran clasificadas conforme a las diferencias, pero las diferencias acá eran meras variaciones de un modelo único. Yo creo que todos nos acordamos que incluso en un momento teníamos un grupo al que le llamábamos diversidades familiares, donde abordábamos todas aquellas formas de familia que no eran ese ideal universal normal o habitual, normal en ese sentido, ¿no? Todas estas familias un poco raras, lo voy a decir de algún modo coloquial, ¿no? Se trabajaban en ese grupo, enfatizando, como digo, variaciones de ese modelo único. Porque, bueno, todavía influidos por esta necesidad de generalizar, de abstraer, ¿no? Y acá es donde me permito recordar a Borges, como siempre, en el memorioso Funes, cuando dice: pensar es olvidar las diferencias. Es generalizar, es abstraer, dice Borges, ¿no? En aquel momento, poder pensar en una idea de familia nos hacía olvidar estas posibles multiplicidades o diferencias. Con estas tres incomodidades, de las que podría hablar mucho más, pero quiero pasar un poco a proponer lo que estamos pensando hoy. Pasemos, Ceci, a la siguiente diapositiva. Y disculpa, pero se traba, no sé por qué, si es por el ¿Por tiempo. qué? Sí. Bueno, ahí estamos. Está, ¿no? Sí, bueno, empezamos a investigar este concepto de diferencia, ¿no? Y qué entendemos por diferencia, y de qué hablamos cuando hablamos de diferencia. Y en esta búsqueda, por supuesto, nos fuimos encontrando con Deleuze, un pensador de la diferencia, y encontramos que diferencia obviamente es la palabra que conecta más fuertemente al pensamiento bergsoniano y al pensamiento deleuziano. Ya en el siglo XIX, ya Gabriel Tarde echa por tierra esta oposición entre ser y no ser, ¿no? Por considerarla poco fecunda. Y él va a decir, cito: existir es diferir. No existe otra identidad que la diferencia. Y de esta manera es esencia de lo existente, que existe porque difiere, dice Tarde. Solo hay devenir, fluir incontrolable. Fíjense qué diferencia hay acá entre pensar, perdón por la redundancia, lo diferente como grupos, como conceptos abstractos que difieren uno del otro, a pensar que hay una ontología de la diferencia, que está difiriendo todo el tiempo, que no hay una ontología única. Digo, acá empezamos a conectar con este concepto de diferencia mucho más fuertemente, y necesariamente nos conectamos con Bergson nuevamente. Así, casi sin advertirlo, digo, fuimos como metiéndonos con algunos filósofos franceses contemporáneos. Sus textos nos afectaron, generaron ideas en nosotros,
y como digo, nos llevaron de nuevo a Bateson, como en una suerte de ritornello, diría Deleuze, ¿no? De vuelta a casa. Y en esa vuelta a casa nos encontramos que en 1000 mesetas, Deleuze y Guattari decían, la expresión mesetas la acuñamos de los trabajos de Bateson. También Guattari en las 3 ecologías y en Ecosofía hace referencia a Bateson a lo largo de su desarrollo, a veces para afirmarlo, a veces para cuestionarlo, pero siempre lo pone como un referente. Esto nos hizo releer a Bateson y volver a sus ideas, pongamos la próxima, Ceci, que habían quedado un poco lejos en todo este trayecto, tal vez, ¿no? Que habíamos seguido haciendo. Y fue un volver, pero fue un volver de otra manera. Un volver desde otro lugar, ¿no? Cuando uno relee un autor, el autor que aparece es otro, ¿no? Porque lo relee después de haber recorrido otras lecturas y por lo tanto resignifica un montón de conceptos, recupera conceptos que no, en el momento en que los leyó tal vez no habían sido totalmente captados o les da otro sentido en este epocal, ¿no? Bueno, así volvimos a von Foerster, Chequín, Luigi Bosco, Lomoni El Caim, bueno, pero también ahí está Deleuze, Guattari, Viveiros de Castro, Bacon como artista. Elegí algunos para poner en esta placa simplemente como un modo de recordar algunos de estos recorridos que hicimos, ¿no? Y que nos llevaron, pasemos a la otra, a esto, ¿no? Que hoy sería como el cuarto giro en el que estamos, al que llamamos perspectivas EES, y que está constituida por 3 mesetas. La meseta etnográfica, la meseta ecológica y la meseta sistémica. Sigamos con la otra. Me voy a meter con la meseta sistémica porque es la más cercana a nosotros, aunque no sea la primera letra del acrónimo. De todas maneras, las mesetas no tienen comienzo ni final, ¿no? Y uno puede empezar por cualquiera de ellas. Ahí cuando, después de todas estas lecturas, nos preguntábamos, bueno, ¿y seguimos siendo sistémicos? ¿Quiénes somos ahora? ¿No? ¿Dónde estamos paradas? ¿Qué conceptos retomaríamos de los conceptos sistémicos, ¿no? Y ahí pasemos a la otra, recuperamos el concepto de relación, pero ¿cómo pensamos hoy la relación? La relación no es algo que sucede entre uno y otro, sucede en un entre que crea al uno y al otro. Los sistemas, desde esta perspectiva, son una emergencia de las relaciones. No es una relación entre dos ya dados, entre dos preexistentes, sino que emergen de la relación misma. Y al pensar de este modo la relación, el concepto de relaciones se hace totalmente afín, vecino, al concepto de rizoma. Un rizoma, como dije, no empieza ni acaba, siempre está en el medio. Y hay algo interesante acá en relación al concepto de sistema y al concepto de rizoma. El rizoma es un modelo descriptivo para quienes no están tan familiarizados con el término, o epistemológico, en el que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica. El rizoma es una multiplicidad heterogénea, siempre abierta, cuyas conexiones están siendo todo el tiempo, no están predeterminadas.
Las relaciones están libres para nosotros, en esta mirada de hoy, están libres de toda sustancia, de toda atribución esencial, pueden estar en un sistema y estar en otro, pueden cambiar algunas de sus relaciones sin cambiarlas todas. Por lo tanto, esa relación es el centro un poco de esta mirada que hoy tenemos, ese concepto de relación que lo conservamos de los modelos sistémicos, pero dándole esta relectura. Vamos a la siguiente, la idea de contexto. Otro no es un contexto y de multiplicidades parciales. En un mismo contexto pueden vivir y relacionar en esto que podríamos llamar, digamos, ¿no? Múltiple contexto, pueden vivir y relacionarse parcialmente muchos sistemas. Están funcionando muchos sistemas. Entonces, este término contexto medio tiene hoy para nosotros al menos 3 connotaciones. Se refiere a entorno, y ahí ambiente, ecosistema, lo que ustedes asocien con esta palabra. También a lo que está entre 2 puntos, en el medio de una relación binaria, pero también es una sustancia que tiene capacidad de transferir energía de un lugar a otro, y como tal denota movimiento. Para este concepto, digamos, hay un ejemplo muy claro, muy interesante, de que trae del este un biólogo, Wexkull, que va a contar un poco el contexto de la garrapata, y va a decir que las garrapatas se dejan afectar por algunas cualidades del medio, no por todas ellas. Y estas algunas cualidades son la temperatura, por ejemplo, el olor de algún ser vivo que pasa por debajo del árbol donde ellas están. Y entonces cuando ese ser vivo pasa por debajo del lugar donde ellas están, árbol o lo que sea, se lanzan, digamos, sobre ese ser vivo cuando perciben o captan sensiblemente su olor o su temperatura. Es el olor y la temperatura lo que arman el contexto, ¿no? El animal con su olor y su temperatura particularmente, y no el animal todo. Es la capacidad de percepción sensible de la garrapata de ciertas cualidades de ese contexto con lo que se relaciona, ¿se entiende? No es el todo. Entonces, cuando hablo del ambiente o del contexto, del medio, no necesariamente estoy hablando del mismo medio para todos, aunque aparentemente todos vivamos en el mismo medio. Y esto hace una diferencia importante para las lecturas teóricas y para la clínica. Pasemos a la otra. Otro concepto, y este sería el tercer concepto destacado de lo sistémico, es el concepto de actividad organizativa. Decimos que toda interacción dotada de cierta estabilidad hace sistema. Por lo tanto, cuando no hablamos de organización, la organización como sustantivo, sino tratamos de sostener la idea de la organización como verbo, ¿no? Por eso hablamos de actividad organizativa, porque es esa actividad en permanente movimiento lo que está constituyendo el sistema, que nunca está dado, que siempre está haciéndose,
y que nunca es total, que siempre es incompleto. O sea, hay una tendencia a la unidad que nunca se logra, que siempre es incompleta, que siempre falla, y esa falla es la apertura a nuevas posibles relaciones. Una incesante construcción de relaciones sería la característica de esta actividad organizativa. Bueno, pasemos a la siguiente. Y la siguiente es la meseta etnográfica. La meseta etnográfica, pasemos a la otra, Ceci. Acá voy a citar de nuevo a Borges, porque la noción de diferencia es el centro de esta meseta. Por eso quiero citar a Borges en esta idea de que cuando él dice que el lenguaje es un ordenamiento eficaz de la enigmática abundancia del mundo. Los sustantivos se los inventamos a la realidad. Palpamos un redondel, vemos un montoncito de luz color de madrugada, un cosquilleo nos alegra la boca, y mentimos que esas tres cosas heterogéneas son una sola y que se llaman naranja. Todo sustantivo es una abreviatura, dice Borges. Sigamos con la próxima sesión. Como les decía, pensar lo cultural implica pensar la diferencia. Diferente no es sinónimo de diverso, eso ya lo dijimos también, porque lo diverso va a explicar que existen diferentes lugares, diferentes idiomas, diferentes costumbres, y cuando uno dice eso en ese movimiento, homogeneiza a todos los que caen en esa categoría. Por ejemplo, decimos, los argentinos son, los adolescentes piensan, las familias pobres acostumbran a tal o cual cosa. Sin embargo, la familia no piensa, la familia no hace, en la familia se llevan a cabo prácticas. Y estas prácticas son multiplicidades. En cada uno de nosotros coexisten muchas culturas, muchas lenguas, muchas prácticas. En una familia hay diferencias que están afirmándose todo el tiempo. Y es esta idea de que, si bien es cierto que está lo familiar, pero que también está lo no familiar, y que es esta diferencia la que nos va a permitir encontrar líneas de fuga o salidas a ciertas repeticiones que pueden llegar a ser asfixiantes, tratamos de no pensar que la familia piensa de un solo modo, o que las familias son de una determinada manera, sino aceptar y afirmar las múltiples diferencias que encontramos, digamos, en cualquiera de estos sustantivos, de estas clasificaciones, de estos grupos o abstracciones. Y en esto tendríamos algo similar o parecido a la mirada de un etnógrafo, por lo menos en el modo que quisiéramos y que Bateson intentó trabajar con las comunidades a las que se acercaba, no acercarse con las categorías prehechas, sino más bien acercarse a ver con qué categorías esta comunidad o este grupo vive y qué diferencias hay entre estas categorías, ¿no? Sigamos con la otra. En esta meseta de lo etno no hay fronteras entre interior y exterior. Bateson era antropólogo y él pensó la mente como un emergente de las relaciones que arman trama entre biología y cultura.
en una autoproducción que está en permanente proceso, ¿no? Entonces no se trata de que vivamos dentro de una cultura, sino que estamos hechos de cultura, ¿no? Sin embargo, esto se había olvidado en las prácticas sistémicas de los últimos tiempos. Y reafirmar que estamos hechos de cultura es un acto político muy diferente al acto político que significó reducir lo cultural a lo familiar, que también fue un acto político, ¿no? Pensar que la familia era el contexto a considerar. Sigamos con la próxima. Hoy pensamos que entonces nuestra interioridad o la interioridad se construye por pliegues del exterior, sucesivos. Hoy parece bastante obvio ya decir que lo íntimo es político, ¿no? Digo obvio porque gracias a los movimientos de género y a los movimientos feministas han afirmado esta idea de una y otra manera. No era tan obvio hace unas décadas atrás, ¿no? Las diversas luchas contra la colonización y la desigualdad de derechos lo han ido poniendo de manifiesto cada vez más y mostrando cómo en nuestras prácticas más privadas, de pareja, parentales, prácticas de cuidado, son prácticas políticas. Y son prácticas políticas porque construyen mundos, construyen modos de vida. Y a esas prácticas, a esas políticas, es a las que prestamos especial atención en nuestra clínica de hoy. Pasemos a la siguiente. De esta manera, si toda relación, digamos, está basada en una diferencia y no hay una ontología única y hay una ontología en permanente diferenciación, entonces la alteridad es una alteridad irreductible. El otro es un otro imposible de ser abordado, ¿no? Por tanto, esa otredad que va a emerger va a hacer que aparezca lo que Viveros de Castro resalta o denomina como equivocación o como error. Y dice, ese error, cuando uno da por supuesto, y esto es importante que como clínicos podamos estar atentos a eso, cuando damos por supuesto determinadas cosas, como decía, que los adolescentes son, que los pobres hacen, que esta familia es, y cuando nos aparece del otro lado la muestra, el señalamiento del error, ese error no impide la relación, al contrario, la funda, la impulsa, ¿no? Es condición de posibilidad de la empresa terapéutica, digamos, el que aparezca el error y que reconozcamos el error, porque es ahí donde aparece el otro, ¿no? Leía un pequeño pasaje que lamento no tenerlo a mano para leérselos de Mechonic, cuando dice, refiriéndose a los psicoanalistas, pero podríamos aplicarlos a nosotros mismos, durante años hemos acostado el libro en el diván, ¿no? Hemos actuado conforme a estas generalizaciones de las que veníamos hablando, ¿no? Viveros de Castro, antropólogo brasileño, por si no lo conocen, dice tomarse en serio al otro, ¿no? Y él dice, tomarse en serio al otro es llamar a aceptar hasta las últimas consecuencias las premisas ontológicas del otro, evitando someterlas a nuestros propios puntos de referencia,
porque de este modo neutralizan, ¿no?, su potencia. Yo un poco en serio, un poco en broma, digo que deberíamos modificar el axioma de Václavic, y en vez de decir es imposible no comunicarnos, tal vez decir que es imposible comunicarnos. Si por comunicación entiendo acuerdo, asumir el punto de vista del otro, ¿no? Podemos armar planos de relacionalidad. Si queremos llamarle a esto comunicación, bueno, y pasemos a la última meseta, pasemos también la placa, la meseta ecológica, a la que se refiere, no, quédate en la anterior, Ceci, si querés, bueno, lo mismo. Esta segunda E se refiere a ecología, y voy a tomar el pensamiento batesoniano como una estética de pensamiento, que se va a encargar de estudiar el modo como el ser humano interpreta los estímulos sensoriales. Esta es una de las definiciones de estética, ¿no? Estudiar el conocimiento sensible, ¿no? Y con esta mirada de la estética voy a tomar el pensamiento batesoniano como una estética de pensamiento centrada, basada, fundada en esta experiencia sensible y en esta interpretación de estímulos sensoriales. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Bueno, la estética ecosistémica de Bateson, mientras Ceci va pudiendo volver a conectar el power, plantea que el mundo es una compleja red de relaciones no separables, que las conexiones atraviesan diferentes mundos, el mundo animal, el mundo vegetal, el humano. Bateson rompe la dicotomía entre lo viviente y lo no viviente, entre la naturaleza y la cultura, entre lo individual y lo social, entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado. Y en esta producción permanente de conexiones, que se entiende que no está todo conectado, sino está permanentemente conectándose, lo que se conectan son diferencias que producen diferencias. Frase conocidísima de Bateson, ¿no? En este proceso de autoorganización ininterrumpida y siempre provisoria, de la que hablábamos antes como concepto sistémico. Seguimos con la otra. Bueno, es a estas conexiones a las que Bateson le llama mente. Y va a decir que la mente no está contenida dentro de la piel de cada uno, sino que es inmanente al circuito. Y acá es otra fuerte idea que conecta el pensamiento deleuziano y el pensamiento batesoniano, que es la idea de inmanencia. Estas filosofías de la inmanencia. En el proceso van organizándose modos de relación, secuencias, a las que él va a llamar pautas, ¿no? Y también hay metapautas, dice, bueno, son pautas que conectan. Esta mirada de la pauta de la que habla Bateson es una mirada parecida a la de los fractales. Hay algo que permanece en la pauta porque no es una estructura que se repite de lo que está hablando. Está hablando de algo parecido a los fractales, donde hay algo que repite, pero hay algo que varía. Y son esos modos singulares de variar la diferencia que hace diferencia. Sigamos con la otra. Así Bateson va a decir, importantísimo para los clínicos, si tenemos esta mirada ecosistémica, él dice, hay personas que tienen sensibilidad estética, que tienen manos verdes. Él dice que están especialmente dotadas en el arte de actuar en sistemas complejos, de características homeostáticas o ecológicas, lo anterior ahí.
Estas personas deben entonces, dice él, deben emplear alguna ecología interna de las ideas que les permite actuar de este modo, ¿no? Y esta ecología interna de las ideas, dice Bateson, es el reconocimiento de que hay una pauta que conecta. Importantísimo para los clínicos el desarrollo de manos verdes en este sentido. El desarrollo de el aprender a esperar a que la pauta emerja y no apresurarnos a actuar e intervenir para lograr objetivos o para lograr ciertos propósitos sin tener en cuenta que con esa intervención estoy actuando sobre una pauta y voy a producir un montón de efectos tal vez no esperados, ¿no? Ahí sí vamos a la otra. Entonces, ahí Bateson va a hablar de la patología ecológica, ¿no? Y va a decir que en Occidente hay una tendencia general a involucrarnos en relaciones de competencia y de posesión de los otros y de su entorno, ¿no? Y de este modo, en este intento de ejercer poder sobre el otro y modificar ese entorno, es como aparecen las patologías de la cultura y se producen los monstruos de creación estética, dice él, ¿no? Así Bateson dice que el síntoma o los síntomas son siempre intentos del sistema por curarse a sí mismo, ¿no? Un componente o una forma de defenderse. Estas monstruosidades son como una forma de defenderse de estas acciones de sometimiento, de poder o de posesión de parte de los otros, ¿no? Leer de este modo los síntomas nos implica totalmente en una tarea, a los terapeutas, en una tarea política, tanto como cuando hablábamos de la meseta etnográfica. Pasemos a la siguiente. Los terapeutas habitualmente que cuando llegan al posgrado dicen, bueno, vengo a buscar instrumentos, vengo a buscar herramientas, ¿no? O dicen, puedes bajar ese concepto a la clínica, ¿no? Esto es un pedido muy frecuente. Sin embargo, las técnicas generales terapéuticas son tecnologías de poder, ¿no? Y como tal, Foucaultianamente hablando, digo, son tecnologías de poder que por lo tanto están desprovistas de energía creativa. Bateson decía, a su modo esto, y decía, tener un propósito consciente, repito, tener un propósito consciente aplicado al cambio, lo único que hace es generar intervenciones carentes de gracia, ¿no? Él hablaba de gracia como esta capacidad de integrar el plano de la conciencia y el plano de lo inconsciente, las razones de la cabeza con las razones del corazón, lo decía en sus términos. Se trata, dice él, de no intentar mediante técnicas cambiar determinadas conductas por repetición o por mimesis, sino generar cambios en los modos de captación sensible, ¿no? Y acá hay algo que es bien interesante en relación a esto de la técnica, y es que los occidentales practicamos para adquirir habilidades, ¿no? Que van a ser instrumentos, que van a ser herramientas, mientras que los orientales practican algo a fin de cambiarse a sí mismos. No es una herramienta para, ¿no? Sino que este cambio incorpora en nosotros mismos la disciplina de la práctica y uno sale de ahí habiéndose transformado. Entonces, cuando leemos estos autores,
cuando trabajamos con estos autores, la idea es poner el foco en la transformación de nosotros mismos, de nuestros modos de leer, de nuestros modos de captar sensiblemente, y no de la aplicación de técnicas generales para el logro de determinados resultados. Sigamos con la otra. ¿Qué diferencia hay entre un artesano y un artista? ¿No? Y acá Bateson dice algo que las neurociencias después han trabajado y pueden haberlo desmentido, pero sostuvieron la idea de que el artista tiene puentes en las distintas partes de la mente, ¿no? Entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y de eso se trata, ¿no? De desarrollar esta habilidad de formar puentes y de crear puentes entre lo emocional y lo cognitivo, entre lo intuitivo y lo racional, y creemos que esto es básico en la formación de un terapeuta. Voy a citar de nuevo a Borges, en un cuento de Borges que se llama El rigor de las ciencias. Él cuenta cómo los habitantes de un reino se empeñaban en construir un mapa perfecto de su reino, y que esta compulsión de representación lo llevó a extender tanto los límites de ese mapa, que al final el mapa alcanza las mismas dimensiones del reino, ¿no? En ese momento, dice Borges, perdió su condición de mapa, se convirtió en calco, y por tanto fue abandonado a las inclemencias del tiempo por inservible. Bueno, la idea es esto, que no construyamos o no intentemos construir mapas representativos de lo que ya existe, porque una representación exacta lo volvería totalmente inservible, ¿no? Más bien lo que intentamos es cartografiar en cada momento los recorridos, y no el todo, no la representación exacta, sino los recorridos singulares, múltiples, de cualquiera sea nuestra mirada, nuestro abordaje, nuestros trayectos. Digamos, con la otra, Ceci, y creo que ya estamos ahí terminando. Tenés que volver todo hasta la última. Pasala a la 27 directamente. Voy a saltear a Guattari porque no... ¿Lo salteo, decís? ¿Ahí? Saltealo, ahí. Tal vez muchos de ustedes vieron esta exposición, ¿no? La anterior, la de... ¿Con cuál estás? Bueno, quédate en cualquiera, ya quiero ir cerrando. La anterior es esta, ¿no? Ustedes deben haber visto esta muestra de Sarraceno, donde él pone a trabajar a las arañas, ¿no? Y genera obras de arte a partir de estos trabajos de las telas de arañas, maravilloso. Y bueno, me sirve para decir esto, ¿no? Que la clínica sucede en esa tensión entre ciencia, arte y filosofía. Y es en esos cruces, en esos intersticios donde se producen nuevas formas de existencia, ¿no? La clínica es una práctica crítica, política, y que sucede en situación, que no puede estar predeterminada. No es, sucede entre una emergencia posible, una emergencia, como dijimos, que crea al uno y al otro. Y ahí volvamos a la plaquita roja que pusiste hace rato. En resumen, esta perspectiva de la que les hablé, les leo lo que digo, es una perspectiva no disciplinar, no dicotómica, relacional,
vitalista que piensa la psicoterapia como un acto de creación basado en una estética ecosistémica y que como tal no puede ser limitada a un problema de lenguaje, de representación o de construcción social. Con esto termino. Sé que la exposición es larga, que tiene una cantidad de conceptos por ahí bastante abundantes, pero me gustaría poder escucharlos un poquito. A ver, deja de compartir, así yo puedo también ver un poco la galería y verlos a todos. Y bueno, escucharlos un poco, a ver cómo les resuena esto, qué escucharon, qué pensaron, qué resonancias tuvo cada uno, en fin, lo que quieran. Un poco lo que quise transmitir es que hoy nuestro modo de pensar la clínica tiene como estas tres patas, ¿no? Estas tres mesetas. La meseta sistémica, la meseta etnográfica y la meseta ecológica. Y que tratamos de afirmar o estar en cualquiera de estas mesetas en diferentes momentos, pero que podemos circular y conectar todo el tiempo a unas con otras, ¿no? Bueno, eso. Las escucho a ustedes porque me interesa Quien lo quiera que preguntar puede participar por el chat o bueno, levantar la mano y le damos la palabra. A ver, acá hubo algunos comentarios. Alguien dice que bueno eso, la diferencia a Jimena, entre Oriente y Occidente, entre teoría y práctica. Oli, yo, María Inés. Sí, dale, María Inés. Sí, me resonó muy fuerte en esta última parte cuando ibas diciendo de que nosotros, claro, estamos como muy influidos por las técnicas, por la búsqueda de objetivos, de llevar al paciente según, no sé, digamos, herramientas que nosotros queremos, ¿sí? Pero tú mencionaste de que eso, claro, según Foucault, nos quita creatividad, nos quita esa apertura de buscar otras posibilidades, y eso me resonó muy fuerte porque, claro, todo el tiempo, y además los pacientes mismos se desesperan y vienen ya con la determinación de que tú le digas los trucos, ¿no? Ya, ¿y qué tengo que hacer entonces cuando me ponga ansioso mañana para exponer? Se me venía el caso ayer de una persona, ¿no? Y yo no quería decirle lo que tenía que hacer, pero al final es como que te jala, ¿no? Porque también comienzan como a desvalorizar. Sin embargo, pusiste el acento en mirarme a mí qué me pasa, ¿no? A mí qué me pasa con esto, de cómo leo esto, cómo me voy sintiendo con esto. Y entonces ahí quería que amplíes un poquito más, porque además la conecté con cuando tú me preguntas, cuando supervisamos, me preguntas siempre, bueno, ¿y a ti qué te pasa con eso, no? Y eso, ¿en qué te hace sentido? ¿Por qué lo traes? Entonces, me quedé pensando. Bueno, eso, ¿no? Lo mismo, a ver, no voy a demonizar la técnica, ¿eh? No es que... creo que todos de alguna manera tenemos técnicas para todas las cosas que hacemos. Usamos técnicas desde cómo me pongo el zapato, cómo me lavo los dientes, hago un montón de cosas en mi día a día, también son técnicas. Entonces no es que las considere demoníacas o herejes. Pero sí me parece más interesante esto que vos traes. El paciente me pide que le diga qué va a hacer mañana. Entonces digo, bueno, esto es más interesante todavía. Más allá de decirle si puede respirar profundo o, no sé, ponerse un peluche en el bolsillo,
más interesante que eso es qué está pasando, qué me pide este paciente, qué necesita de mí, qué me pasa a mí con lo que él me pide. ¿Y le pasará esto en otros lugares? ¿Y sentirá esto en otras situaciones? ¿Y qué le pasará a otro con esto? Pero sobre todo, ¿qué me pasa a mí con su urgencia, con su demanda, con su pedido, con su para mañana, ¿no? ¿Y cómo devuelvo eso? Seguramente surge de ahí una intervención, un modo de estar en esa relación mucho más interesante para vos y para el paciente que decirle respire o no respire, que total eso, la verdad es que en Google lo encuentra, ¿sí? Igual se lo podés decir, pero además, ¿qué te pasa a vos con su demanda? ¿No? Y si tiene o no eso que ver con algo de lo que él le pasa y por lo cual viene, sería mi sugerencia, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Sí, 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 sí. Buenísimo. A mí me quedó también resonando, dice Cristina, la propuesta oriental. La psicoterapia como tensión entre la técnica, el arte y la filosofía me da la idea de movimiento, de fluir y de no de rigidez y de algo estático, sino de estética. Esto me parece que dice Regina. Bueno, las invito a apropiarse de su micrófono y hablar. Interesante lo que dicen. Regina. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí. Me encantó esta descripción que haces de la psicoterapia como cosa de movimiento, como cosa, porque el movimiento es vida, no una cosa rígida, estática, y como si fuera también esto que decías del encuentro entre dos o más personas que se van construyendo recíprocamente, porque no es algo dado, ¿no? Y creo que ahí entonces la creación de todos los participantes es algo fundamental. Por eso también la importancia del arte en lo que es la psicoterapia, la psicología, el psicoanálisis en general. Y esto de enlazar ambos hemisferios cerebrales, la importancia que tiene, esto que vos decías de la diferencia entre la intuición y la razón, por ejemplo. Y recordé ahora cuando vos decías de los orientales y la cultura occidental, me acuerdo, creo que era de budismo semi-psicoanálisis de Erich Fromm, cuando decía, un occidental pasa por un camino descampado y ve una flor que nace de entre unas rocas. La huele, le gusta, la arranca y se la lleva. El oriental pasa, observa la flor, le encanta, la mira, la observa de delante, de atrás, de todos lados, la huele, la toca con suavidad y sigue su camino, porque de alguna manera también se la está llevando. Totalmente. Hermoso tu ejemplo. Una sola cosa te diría eso, Regina, y es que la relación no es entre dos, ni entre tres, ni entre muchos, ¿no? La relación por lo menos no es entre unidades, ¿no? La relación es entre partes, por eso hablamos de las relaciones parciales, entre partes del uno y del otro. Nunca es todo uno o todo el otro el que se relaciona. Y esto hace una diferencia importante, ¿no? En esto que estamos diciendo, porque diluye la idea de persona. Diluye, es más, bueno, no voy a decir esto que puede ser muy perturbador. Más bien, no digo persona, digo diluye la idea de individuo, ¿no? Y creo que si una creación tuvo la modernidad fue la creación del individuo, ¿no? Que nos ha llevado a muchas de las patologías de nuestra cultura.
Entonces, empezar a pensar que se trata de relaciones parciales, no totales, es todo un cambio en la cabeza muy fuerte. Es muy fuerte. Uno lo dice y pareciera simple, pero es muy fuerte pensar que no somos un todo, que somos una multiplicidad, ¿no? Si bien tenemos una piel que parece separarnos individualmente de otros, esa piel es una composición de millones y millones de microorganismos y células y bacterias que están en permanente movimiento, relación con el entorno. Entonces, esta idea de unidad y de individualidad es una de las ideas que hace la diferencia entre una mirada fenomenológica de la relación y una mirada desde las filosofías de la diferencia, ¿sí? En un caso es una relación entre dos individuos armados y preexistentes que entran en relación, y acá estamos hablando de una relación que crea ciertos modos de existencia. ¿Se logra captar algo de esto que intento plantear? Me quedó No es un concepto fácil, pero sí. Grabado tu ejemplo de la garrapata. Ok, ¿No? sí. Con alguna temperatura y olor se relaciona, no con el perro en su totalidad. Perfecto, perfecto. Esa es la idea, Regina. Esa es la idea. A vos. Hay un comentario de Gustavo Barrial, que no sé si quiere abrir su micrófono, y María Rosa también creo que quiera participar, pero no puedo abrir el micrófono. ¿Se lo María podés Rosa, abrir vos? no Bueno, puedo. pero vamos con Gustavo y después Sí. mientras lo vas abriendo a María Rosa. Muchas gracias. Escucho, a ver. No, es básicamente lo que había iniciado a decir Regina, ¿no? Que yo lo había visto por el lado de la diferencia. A mí me cerró esto de no hay una ontología de la diferencia, de alguna manera lo relaciono con esto último que dijiste recién, ¿no? En relación al individuo. En la medida que ibas hablando me imaginé como manantiales, ¿no? O sea, como manantiales donde van brotando cosas y quizás la garrapata va a algo específico. Me parece que la especificidad en el individuo es bastante más amplia y creo que hay que estar ahí con esto también ¿no? del arte, con esto del arte, con esto de la ciencia y no quedar preso de la técnica, ¿sí? No caer en el corset de la técnica. Estoy de acuerdo, era sí. básicamente eso. Es la idea, el aporte ¿no? que hiciste recién del individuo, la verdad que me terminó de cerrar absolutamente todo. Así que muchas gracias. Ojalá cierre provisoriamente, ¿no? Ojalá no nos cierre nunca, sino porque que son abra. manantiales. Está bien, Bueno, pero para esto sigamos servía. siendo manantiales. Después aparecerá lo nuevo. Después era el resto del sistema lo que dijiste hace un rato. Eso, Aparecerá cierra el resto y seguiremos, provisoriamente. gracias a Dios. Gracias a Dios no cierra, así es. Claro. María Rosa, ¿podés Sí. hablar? María Rosa, destraba tu micrófono, porque yo no lo puedo hacer desde acá. ¿No podés? No. No sé por qué no lo podés trabar. Qué raro. Bueno. Cristina dice, a mí me cuesta cambiar la idea del todo. Siempre hablamos de que somos un todo biopsicosocial. Esto me posibilitaba tratar a la persona como una totalidad integral. Claro que nos cuesta, Cristina, me cuesta a mí también. Me acuerdo con Humberta Telfener del Centro Milanés,
ella me decía, pero ¿por qué te opones a la idea del todo? La idea del todo es una idea bella, ¿no? Ella me traía esta noción de lo bello de la totalidad, y tal vez es cierto, es una idea bella, pero es una idea que de alguna manera nos pone un constreñimiento, un límite, ¿no? Cuando la vida está permanentemente en movimiento y en cambio, ¿no? Que todo está relacionado, es cierto. Que todo está relacionado con todo es lo que podríamos poner en discusión. ¿En qué sentido? De que algo está relacionado con algunas cosas, pero no con todas. Y que por tanto uno puede cambiar algunas relaciones sin cambiarlo todo, que no necesariamente el cambio en una relación produce un cambio en la totalidad. Hay cosas que cambian y hay cosas que seguramente cambian de otro modo, cambian en otro sentido. Esto permite, digamos, que de alguna manera algo quede fuera de lo que ya está enlazado. Pongo un ejemplo en esto, ¿no? ¿De qué manera un rizoma es un todo? Un rizoma, como estas raíces subterráneas de algunas plantas, por ejemplo, todas están conectadas, porque si no estuvieran conectadas estarían muertas. Pero no necesariamente todas están conectadas con todos los puntos del rizoma. Aparecen conexiones parciales, múltiples, y esto también hace diferencia con el concepto de red, por ejemplo, ¿no? En la red todo está conectado con todo. La red de alguna manera es cerrada, porque es una totalidad, salvo que esté rota, ¿no? Mientras que esta idea de lo rizomático, el todo está como tendencia, como búsqueda, como permanente movimiento, pero nunca logrado. El universo es un todo abierto. No todo está conectado. De hecho, hay, no sé, meteoritos que se caen, hay estrellas que desaparecen y no necesariamente todo cambia, ¿no? Entonces, digo, pensar en esta multiplicidad, salir de la idea de totalidad, nos permite encontrar la creación. Porque si solo es todo, es repetición, ¿no? ¿Se entiende un poco lo que digo, Cristina, o te hace mucho ruido? Buenísimo el ejemplo de Cristina. Verónica Ramos quiere contar algo, preguntar algo. Bien. Hola, ¿cómo le va a todos? Bueno, hermosa la exposición, cada vez como que, si bien hablamos de... o por lo que se entiende cuando una persona va a terapia, es como una... Sí, te muteaste, Vero. ¿Dónde te escuchas? Me muteo solo, no sé. Ahí. Sí. No sé si a muchos les pasa, bueno, sobre todo también en pandemia, que se transforma muchas veces en la clínica de lo urgente, ¿no? No sé, me hacía sentido un poco lo que decía María Inés, ¿no? Cuando viene alguien, bueno, mañana tengo que dar la exposición, no sé si a muchos les pasa todo esto, o no sé,
viene una chiquita a consulta y bueno, empieza en una semana el colegio y se desconectó desde mitad del año pasado, ¿no? Y uno siente como la urgencia de que no pase más tiempo con eso, ¿no? Y uno empieza como a activar cosas que siente que pueden funcionar en ese momento para activar algo, ¿no? O para que no se desactiven otras cosas. Entonces a mí me empezó a pasar un poco eso, ¿no? Que esto que vos planteás es hermoso y realmente siento que lo voy, ¿no? Como pensando todo el tiempo e intento que como terapeuta también me atraviese, pero también siento esto de lo urgente y que me parece que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? No sé si a otros les pasa lo mismo, ¿no? Esa necesidad urgente que uno también siente como terapeuta. Sí, la demanda de la urgencia, del llame ya, del resuélvalo ahora, eso está, ¿no? El tema es qué vamos a hacer nosotros con eso. Si voy a funcionar en ese mismo sistema, tratando de responder a esa demanda inmediata, o voy a trabajar con esa demanda de lo inmediato, ¿no? Y tal vez yo prefiero en general trabajar con esa demanda, pero nada impide que uno haga las dos cosas. Que si cree que puede, quiere, pero desde una posición paradojal, digamos, sugerir algo por si te sirve, dejando en claro que no pasa por acá, ¿no? Que tal vez pasan otras cosas. A veces yo sugiero, a veces no sugiero, en general no sugiero, pero bueno, entiendo que las urgencias de nuestras propias omnipotencias y también es necesario trabajarlas, ¿no? Lo que no podemos, lo que tal vez asumir que hay cosas que no están en nuestras manos, porque yo a veces digo, a ver, no te puedo decir qué hacer, no porque por una cuestión de principio religioso o moral, sino porque yo tampoco sé qué podés hacer. No está en mí la respuesta, ¿no? Entonces no es que yo sé, pero como soy maldita me lo guardo. La verdad es que no sé si eso le va a servir, no le va a servir, entonces bueno, podré sugerir o no, si me parece que en una de esas, pero queda claro que no estoy para eso, ¿no? Y que por ahí la propuesta relacional que estamos haciendo es otra, ¿no? Sí. ¿Puedo agregar algo, Poli? Sí, claro. Porque me parece que también ahí es, digamos, lo político de la forma de pensar. Nosotros no pensamos que nosotros sabemos, digamos, cuál es la dirección de la elección. Digamos, creemos profundamente que el paciente puede encontrar su deseo, ¿no? Que aunque le cueste, digamos que, digamos, ahí, digamos, creo que la dirección, digamos, de lo que nosotros podemos hacer es que el paciente encuentre lo que él desea, cuál es la dirección de lo que él quiere hacer, no lo que nosotros, lo cual no quiere decir que ese sea un camino, digamos, a un proceso, digamos, un punto de llegada, digamos, a lo mejor en el camino hacemos un montón de cosas, pero sabiendo que no es decirle lo que tiene que hacer, lo que, digamos, lo que es lo importante que encuentre, ¿no? Claro, porque si nosotros pensamos ecosistémicamente, esto que viene planteado como motivo de consulta o como síntoma hace parte de un sistema mucho más complejo, de un contexto con una cantidad de relaciones y complejidades, que proponer soluciones
rápidas a una problemática compleja puede ser incluso iatrogénico. Entonces, digo, ¿cómo tener cuidado con eso? Cuento brevísimamente, porque ya vamos a tener que cerrar, pero cuento una experiencia en este sentido, ¿no? Derivo a una nena de 10, 11 años que estoy trabajando con ella y sus familias con una problemática bastante grave, a una psiquiatra para que vea si es necesario ayudarla con medicación. Entonces digo, ven que no estoy demonizando intervenciones más pragmáticas, también se hacen, pero sí desde qué mirada. La nena tiene desbordes, tiene unas crisis terribles. La psiquiatra sugiere que a la niña le faltan límites y que lo que está pasando es que los padres no están pudiendo poner límites y qué sé yo. Pauta seguida, el padre que está separado se lleva a la nena el fin de semana a su casa, decidido a cumplir su función de padre, como le dijo la psiquiatra. Y que por tanto él iba a hacer que la nena obedezca sus indicaciones, pase lo que pase. Fue tremendamente iatrogénico. El domingo, cuando me llamaron, domingo a la noche, la chica estaba en un brote, con la prepaga, la emergencia de la prepaga en su casa, porque no la podían parar, se había lastimado, se había cortado. El padre y la madre lloraban porque no la podían parar en su desborde, digo, y ¿qué pasó? Y bueno, que este papá le dijo, te tenés que bañar, y la chica dijo, no me quiero bañar, y te vas a bañar ahora, y yo soy tu papá, y a mí me tenés que hacer caso, y vos no tenés límites, y la quiso llevar a la fuerza, y la llevó a los tirones, la chica se brota. Entonces digo, esto, ¿no? ¿Qué hago con las urgencias? ¿Intervengo de este modo? ¿Me apuro a intervenir o espero entender en qué contexto está pasando lo que está pasando? Puede llegar a ser muy iatrogénico las intervenciones focalizadas en el síntoma. Intervenciones técnicas que no toman en cuenta la singularidad de la situación. Entonces, que los niños necesitan límites parece ser un discurso generalizado, pero miremos qué está pasando acá, de qué me habla este síntoma de esta chica, ¿no? Escuchar el síntoma, ¿no? Escuchar, mirar, percibir, captar sensiblemente, no solo escuchar, captar sensiblemente las relaciones, lo que sucede, ¿no? ¿Para qué está ese síntoma ahí? ¿Qué está produciendo? ¿Qué está, ¿no? Esto de la patología ecológica. Bueno, mirar el contexto, ayudar a pensar, sí, esto que decís, Viviana, es totalmente así. Había una pregunta breve de Marinés y voy a contestar muy breve. Marinés dice qué diferencia hay entre vincular y relación. Y creo que en lo vincular las relaciones entre dos individuos. Es lo que pasa entre uno y otro. Y acá dijimos es lo que crea al uno y al otro. Y es totalmente distinta la perspectiva. ¿Ok? Bueno, gracias, muchísimas gracias por estar, por sus intervenciones. Me encantaría que si algo más tienen para comentar, lo hagan llegar a través del mail o de lo que tengan. Van a ser muy bienvenidos los comentarios para poder seguir trabajando esta propuesta que estamos haciendo. Tenemos que cortar acá. Y bueno, con los integrantes de la fundación,
por Muy bien, Poli. mail, bien, me alegro. Poli. Bueno, gracias. Bueno. Gracias, Poli, hermoso.